Hola, buenas tardes. Así para que te veas bien. Ahorita que vas a hablar. Ya vieron que ya estoy, ¿no? Sí, ya. Hola, buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de actualización permanente del Departamento de Agroecología. Hoy que estamos celebrando los 30 años de creación de este programa educativo, una carrera por demás visionaria, una carrera que está a la vanguardia y que hoy nos sentimos muy contentos como comunidad de agroecología de tener la participación de la doctora Alba González Jácome, representante de toda una corriente antropológica, de la antropología cultural, pero especialmente de lo que sería una vertiente, ¿verdad?, que resalta ese vínculo entre la agricultura tradicional y la agroecología. Entonces, bienvenidos, bienvenidas todos a este seminario. No, aquí se escucha. Ah, mira, está Francisco. Sí. Hola, buenas tardes. Nuevamente recordándoles una cordial bienvenida a este seminario y vamos en aras del tiempo de la situación de poder hacer ágil esta sesión muy especial con nuestra querida doctora Alba González Jácome. Les voy a agradecer mucho dos situaciones. Una, que puedan apagar sus cámaras para que podamos ver a nuestra ponente. Y número dos, el mantener durante toda la sesión sus micrófonos apagados para poder optimizar nuestra comunicación. Desde luego, al final de la sesión va a haber oportunidad de que ustedes puedan preguntar, charlar, comentar sobre esta propuesta tan interesante de este libro novedoso que hace la doctora Alba González Jácome. Entonces, doctor Genaro López, le agradecería mucho si cierra su cámara, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues damos inicio a nuestro seminario y, como les comentaba, estamos de gala porque tenemos la presencia de Alba González Jácome. Ella ha sido coordinadora de asuntos técnicos de la Dirección General de Educación del Estado de Tlaxcala, es profesora emérita de la Universidad Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, la máxima categoría dentro de este proceso, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, vocal permanente del Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala, miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, entre otras áreas. Sus áreas de interés están en la teoría antropológica, antropología ecológica, muy vinculada a esta situación, al tema que hoy nos ecología humana, ecología cultural y ecología política. Es estudiosa asidua de las sociedades rurales, de los sistemas agrícolas, en términos de la historia de la agricultura y de la agroecología. Asimismo, en temas de antropología económica, antropología demográfica, historia de México, historia ambiental. Desde luego,
muy vinculada y articulada con los estudios sobre campesinado y educación. Su línea de investigación está articulando ella ambiente, sociedad y cultura. Y dentro de sus numerosas publicaciones, hoy nos da la primicia, ¿verdad?, de este libro que ha publicado en inglés. Y son numerosos los libros que ella ha estado ubicando. Ustedes pueden consultar muchos de estos, pero dentro de ellos tenemos los nuevos caminos de la agricultura, procesos de conversión, nuevos enfoques y paradigmas, agua y agricultura, ¿verdad? Nuevas rutas para el desarrollo en América Latina, humedales en el sureste de Tlaxcala, a propósito de esta situación de esta controversia entre agua y agricultura en el siglo XX. El huerto maya yucateco en el siglo XVI, culturas y políticas del agua en México, historias varias, es un, así como subtítulo lo dice, un viaje en el tiempo con los agricultores mexicanos. El agua en Tlaxcala, memoriales del obispo de Tlaxcala y una revisión editorial y edición, ¿verdad?, académica de la colección científica Tlaxcalacan. Me llevaría toda la sesión si sigo leyendo, ¿verdad?, este fructífero currículum que ha tenido nuestra querida doctora Alba González Jácome, a la cual le cedo la palabra, ¿verdad?, para que nos platique del tema al cual ha sido convocada. Y muy bienvenida a todos los presentes, a todas las asistentes desde distintas latitudes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este evento y por la presencia de ustedes en esta plática sobre el libro que estará ya a la venta en enero del año que entra, pero que ya se está comenzando a publicitar desde ahorita por la editorial que se encarga de su publicación, que es el CRC Press. El libro se llama Traditional Mexican Agriculture. En español sería la agricultura tradicional mexicana, bases para los sistemas agroecológicos sustentables. Y pertenece a una colección que tiene CRC Press, que se llama Avances en Agroecología, que está coordinada por el doctor Steven Glisman y de la Universidad de California y por Elda Morales del Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR. Este libro, como todos los que he tratado yo de crear y organizar y poner a la vista de todos los lectores, se hizo para contestar algunas preguntas que para mí eran muy importantes. De las cuales les platicaré algo y también de qué trata el libro. Cada capítulo que tiene el libro, que son 22, quiere ofrecer al lector una serie de elementos sobre por qué es importante y por qué se hizo el libro, y trata de contestar preguntas. Bueno, antes de que les platique de los contenidos, les diré que una cuestión importante en la elaboración de los libros para mí no es solo que den respuesta a preguntas, sino que también colaboren con las discusiones académicas que en ese momento se van dando alrededor de ciertas problemáticas. La visión del libro es interdisciplinaria. Y la palabra ha sido muy trabajada y muy discutida en México desde, pues, hace 40 años, ¿verdad? Y si no es que más. Pero para entender por qué esto es importante, pues les voy a comentar, pero eso sí, se les prohíbe reírse, ¿eh? Totalmente. Cuando yo iba a la primaria, sí, ya sé que van a decir, por eso les dije que no se rieran. Cuando yo iba a la primaria y a la secundaria, ya fui con Lucy en el Valle del Rift, fuimos a la primaria, con Lucy in the Sky of Diamonds. Bueno, entonces resulta que nos enseñaban, por ejemplo, historia o geografía o cualquier otra clase, ¿no? Pero siempre decían
la historia por sí misma no puede contestar muchas preguntas. Tiene que tener lo que se llamaba ciencias auxiliares. ¿Y cuáles eran esas ciencias auxiliares? Pues eran la geografía, en primer lugar, era una de las que primero se mencionaban. No solo esa, también algunas cuestiones que tenían que ver con plantas y la biología, tenía que ver también con algunas cuestiones de economía, depende del tipo de historia que uno quería hacer. Y entonces se hablaba de eso, de las disciplinas auxiliares. La geografía también tenía disciplinas auxiliares, todas tenían disciplinas auxiliares. Y en muchas de las ciencias que llamamos básicas ahora, pues la matemática, la física, la química eran parte fundamental y eran consideradas auxiliares. Con el tiempo se dejó de hablar de ciencias auxiliares y se comenzó a hablar de que una sola disciplina no puede responder a problemas que son complejos. Y entonces se empezó a hablar de interdisciplina. ¿Cuál es la diferencia entre ser una ciencia auxiliar o hacer estudios de interdisciplina? Bueno, esa es una de las cosas que trato de contestar en este libro. Una ciencia auxiliar utiliza datos de otras ciencias, pero cuando hablamos de interdisciplina, y ese es, como les digo, el reto de este libro, lo que tratamos no es nada más de usar datos, sino de entender todas las cosas cómo están interrelacionadas. Y en mi caso, no solo en tiempo, sino también en espacio, lo cual coloca a lo que uno estudia bajo la fuerte influencia o el fuerte marco de la historia, para que nos explique cómo se han originado ciertos procesos o ciertos fenómenos y cómo han ido caminando a lo largo del tiempo. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones que este libro trata de contestar. ¿Cómo hacemos interdisciplina o como le quieran llamar? Si quieren llamarle multidisciplina o como ustedes gusten, no importa, porque cualquiera de esos enfoques tienen el mismo problema, cómo conectar los asuntos de investigación sin que empecemos a inventar conceptos que no existen en las otras disciplinas, porque no acabamos de entender lo que sucede, ¿verdad? Y entonces comenzamos con la invención de conceptos y de cosas que a veces ya han sido trabajadas ampliamente por las disciplinas que estamos utilizando en los estudios. Entonces ese fue el primer asunto que quise tratar en el libro. ¿Cómo hacemos interdisciplina cuando el eje central de nuestras preocupaciones es entender los agroecosistemas, cómo se han visto, cómo se han estudiado a través del tiempo y cómo incluir en ellos una combinación de elementos que provienen de otras ciencias o de otras disciplinas o de otro tipo de estudios. Y en este caso, las combinaciones son un reto para cualquier persona, porque incluyen aspectos que tienen que ver, por supuesto, con ecología, en mi caso con agroecología, pero también con historia ambiental, con geografía cultural, con geografía, algunos aspectos de geografía física, con botánica, etnobotánica, con estudios sobre suelos o sobre el agua. Es decir, la complejidad de lo que tenemos que manejar es tan grande que la preocupación mía era en un principio, ¿cómo le hacemos para que esto tenga, se pueda hacer sin tratar de inventar cosas, utilizando no solo la información, sino las preguntas de otras disciplinas? ¿Y cómo le hacemos para que esto funcione de una manera articulada y que nos lleve a encontrar algunas respuestas a preguntas que nos hacemos constantemente? Bueno, entonces esa es una de las cosas importantes que pretendo proponer. ¿Cómo le hacemos para conectar disciplinas que tiene cada una
su propio desarrollo, sus propias preguntas, sus propios conceptos. ¿Cómo le hacemos para entender otros conceptos que no provienen de nuestro propio campo de formación o de información? Y bueno, eso es lo que trato de hacer en el libro. No sé en qué porcentaje lo pude conseguir, eso ya lo dirán los lectores y cuando hagan sus comentarios, pero sí debo decirles que se ofrecen una serie de problemas a uno que a veces son, o tarda uno tiempo en tratar de encontrar. Por ejemplo, una de las cosas que me costaron más trabajo es entender a profundidad algunos conceptos, por ejemplo, de la ecología química, cosa que me ayudó un colega al cual saludo con mucho cariño, al doctor Francisco Espinosa García, quien fue quien me abrió las puertas de la ecología química para tratar de entender qué pasa en los sistemas agrícolas con ciertos problemas que ellos trabajan de manera muy común. Entonces, tuve que aprender cosas de las cuales sabía muy poco, pero desde el punto de vista de las disciplinas, no desde el punto de vista mío. Y cómo integrar esto en la comprensión de los agroecosistemas. Como no pude abarcar, o no podía, era imposible abarcar los 20 y tantos agroecosistemas que he encontrado que han existido en el caso mexicano de la mitad del siglo pasado para ahora, pues entonces elegí 2 nada más para tratar de sobre ellos hacer estas respuestas a las preguntas. Y seleccioné el agroecosistema de huertos y el agroecosistema de milpa. ¿Por qué los seleccioné? Nada más porque si no, porque son los más antiguos de los que he encontrado información a través de 2 tipos de informaciones, los que nos da la historia ambiental y los que nos da la arqueología. Y utilizando esos componentes, encontré que el primero que se va a desarrollar en el caso de México es lo que llamamos el agroecosistema de huertos. Y entonces me puse a actualizar mi conocimiento. Yo he trabajado personalmente en los huertos en varias partes y tenía información ya importante sobre los huertos, pero había otras miles de cosas que tuve que aprender en el camino para elaborar el agroecosistema de una manera que incluyera otras preguntas y otras respuestas, y que dejara abierta también muchas preguntas que no pude solucionar en el momento, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que me planteé fue, sí inician los primeros personas que vivieron acá en México, bueno, lo que ahora es México, para crear, ¿verdad?, las primeras plantas domesticadas y con eso dar inicio al surgimiento de los huertos. Pero, ¿qué sabemos sobre qué comían y cómo lo comían? Bueno, algo sé ahora de qué comían, pero cómo lo comían sé muy poco, porque no hay suficientes estudios sobre la alimentación en esas épocas. Por ejemplo, el teosinte o el Parviglumis de la cuenca media del Balsas, que fue una de las plantas que domesticaron estas personas que vivieron en la época prehistórica en lo que ahora es México. Bueno, ¿cómo lo comían? Entonces tuve que leer un montón de cosas para entender algo muy sencillo. Según y es algo que todavía no tenemos suficiente información. Una planta silvestre, ¿cuándo se puede comer? ¿Qué parte se puede comer? ¿Qué pasa si la planta crece? ¿Sigue siendo comestible o ya no lo es? Y de eso pues, sabemos muy poco, pero sabemos, por ejemplo, que el teosinte, Parviglumis, se consumía cuando estaba joven crudo. Se succionaba la savia de ciertas partes de la planta, ¿no? Básicamente, por succión se obtenía la savia dulce, y hay hipótesis sobre que si con esta savia
hacían una especie como de cerveza que podían consumir en ciertos tipos de fiestas o ceremonias, ¿no? Y que ese es uno de los motivos por los cuales la domesticación del teosinte fue posible, porque era consumido en esta forma, ¿no? Pero queda como hipótesis todavía. Y los gentes que han trabajado esto, como Iltis, por ejemplo, todavía no han logrado llegar a afirmar que esto fue así cierto, es una hipótesis, ¿no? Sabemos muy poco del consumo de estas plantas en esas épocas, ¿no? También sé que más tarde se le comía hervido al teosinte, entonces se podía comer crudo, pero en cierta época de la planta. Se podía comer, succionar la savia, o se podía comer hervido. Pero hasta ahí llega nuestro extensísimo conocimiento del consumo del teosinte en tiempos tempranos, ¿no? Estoy hablando más o menos de, pues el 8700, hace 8700 años a 8300, para que tengan una idea de las fechas, ¿no? Cuando ya los grupos que vivían en estas zonas del altiplano central mexicano o del área de Oaxaca, ¿verdad? De los valles centrales, pues empezaban a domesticar el teosinte, combinándolo con el antecesor del maíz para dar lugar al maíz que después se va a consumir y ya se va a conocer como planta a través de una serie de manejos que permiten que genéticamente sufra una serie de transformaciones esta combinación hasta llegar al maíz que ya es consumido con más regularidad, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, que junto con el teosinte o casi junto, domesticaron otras plantas, pero no todas tienen el mismo orden. Por ejemplo, la calabaza se va a domesticar primero en Oaxaca, antes que el maíz. Y por ejemplo, tenemos datos, información sobre la domesticación de calabazas en la zona de Tamaulipas, que hizo McNish en una serie de cuevas en Tamaulipas, donde encontró calabaza domesticada y también otros tipos de plantas. Es decir, lo que podemos decir que en cada región se van a domesticar cierto tipo de plantas y se van a manejar de distinta manera. Bueno, por ejemplo, vamos a ver que las calabazas en una serie de fotografías que pude ver gracias a la bondad de Smithsonian que me permite entrar a leer sus trabajos, ¿verdad? Hay unas fotos que son pues, del siglo XIX, fines del XIX, donde están los indígenas que en esa época vivían en la zona de Nuevo México, secando las calabazas rebanadas, secadas al sol y guardadas para poderse consumir en otras épocas del año. Eso solo lo he encontrado yo en los textos en Chihuahua y en Nuevo México todavía. De hecho, en el mercado de Chihuahua, bueno, el que quedó porque había dos y uno se quemó. En el mercado de Chihuahua se venden estas calabazas deshidratadas en bolsas y se pueden comprar y luego ya se consumen hidratándolas de nuevo. Pero lo que estoy diciendo es que plantas como la calabaza, como el maíz, o como la que ustedes quieran, que fueron domesticadas en tiempos tempranos, van a tener también distintos manejos según del lugar donde estemos hablando. De hecho, de las primeras plantas que se domestican, de las que tenemos conocimiento hasta ahora, y eso quiero aclararlo porque en la medida en que los arqueólogos, los paleoecólogos, los paleontólogos tienen más estudios, vamos aprendiendo más del pasado y de cómo la información puede cambiar, lo mismo que las fechas. Entonces, las fechas que tengo en el libro son las que conocemos ahora,
pero no quiere decir que van a ser eternas. Quiere decir que van a modificarse en la medida que haya más estudios, más investigaciones. Ahora, decía que entre las que primero se domesticaron va a estar, por supuesto, el teosinte, que va a ser luego maíz, ¿verdad? El maíz, la ciruela mexicana, que espondias, ¿verdad? Pero fíjense una cosa curiosa con espondias, y esto le agradezco al doctor Artemio Cruz, que fue el que me ilustró y me dio las lecturas para entrar a entender lo que pasaba con la ciruela mexicana. Resulta que la primera que se va a domesticar es la Spondias mombing, pero la que se consume ahora, la domesticada, no es la mombing se ha vuelto silvestre o está en zonas combinadas con domesticadas. Es la purpúrea la que ahora consumimos. Y esto nos lleva a otro elemento que consideré importante de tomar en el libro, ¿no? Y es, ¿cuál es el gusto de la gente para consumir ciertas plantas? Abandonar el consumo de unas o generar nuevos consumos. La misma planta pudo haber sido domesticada primero, pero ahora ser silvestre, como es el caso de la ciruela mexicana. O alguna planta se usa de distinta manera. Por ejemplo, el maguey, el agave, como me gusta llamarle más agave que maguey, pero digamos que da lo mismo, ¿no? El consumo inicial de los primeros agaves domesticados y silvestres es tomar las pencas o las partes de la planta, meterlas en hornos que en los antiguos están bajo tierra, y cocerlas ahí, y después con esas partes se pueden succionar, y de ahí puede salir algo que fue muy importante hasta todavía el siglo XIX. Se puede hacer azúcar de agave, miel de agave, o se puede pues solamente succionar la parte de la penca que fue cocida, ¿verdad? Ese es el consumo más antiguo que conocemos del agave. Su consumo, pues, como alimento. Y ya mucho más tarde, hasta el siglo XVI, bueno, yo creo que desde el siglo XI, tenemos ya el uso del agave para producir la bebida fermentada que se va a convertir en lo que llamamos pulque, que alcanza su apogeo en el siglo XIX con las grandes haciendas pulqueras. Entonces, la misma planta ha cambiado a través del tiempo en sus usos y en su importancia económica, que es otra de las cosas que trato de manejar en el libro, ¿no? Cómo ciertas plantas van cambiando, van transformando sus usos, sus manejos y su función económica en las sociedades, como es el caso del agave. Otra planta muy importante en este sentido del cambio de usos a través del tiempo son las vides. Resulta que en el territorio que voy a llamar mesoamericano, o en Aridoamérica, al norte de Mesoamérica, vamos a tener un montón de uvas silvestres. Hay al menos tres tipos de uvas silvestre que ya existían pues desde siempre, ¿verdad? Y resulta que cuando llegan los españoles al altiplano en 1518-19, del 19 más exactos, resulta que van a tomar esas uvas silvestres, pero son agrias y solo les sirve para hacer vinagre. No pueden hacer vinos porque no sabe bien. Entonces traen uvas de las que había en España en esa época y las van a plantar sobre las uvas, las van a usar las uvas silvestres nativas como base para poner las uvas que traen de Europa. Y entonces van a traer ese elemento que no existía en las culturas agrícolas mesoamericanas, el injerto. Van a enseñarles a injertar.
y van a usar plantas nativas que tenían distintos usos, como son, por ejemplo, el tejocote. El tejocote se usaba de otras maneras en épocas prehispánicas y se empieza a usar como base para los injertos. ¿Qué injertan en el tejocote? Peras, manzanas. Entonces van a enriquecer las técnicas, las metodologías, los manejos agrícolas de origen mesoamericano con lo que traen de Europa. Y lo que estoy diciendo es que los españoles no solo hicieron cosas que no nos gusta a veces recordar o estar tratando, sino también trajeron una serie de cosas que van a enriquecer la agricultura mesoamericana para dar lugar a partir de 1519 una agricultura nueva que combina las dos elementos, los de origen prehispánico, los de origen hispánico, para dar lugar a lo que el que fue mi maestro, don Ángel Palermo, llamó la agricultura mexicana. Esa combinación. Y mucho de lo que ahora vemos es parte de esa agricultura mexicana. Algunos elementos pueden tener origen prehispánico, otros pueden tener elementos hispánicos, pero la cultura mexicana es una combinación de ambos, una recreación de los agroecosistemas, la conversión de otros, y en el manejo de plantas, cómo va cambiando. Algunas se dejan de usar y se empiezan a usar las que traen de Europa. Por ejemplo, la cebolla. La cebolla nativa era más dulce, según nos los describen los historiadores, ¿no? Y la gente que en esa época escribió reportes o escribió libros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Francisco Hernández, que era el protomédico de Felipe II, quien describe la cebolla nativa como más dulce y de mejor sabor que la que trajeron los españoles, ¿verdad? De origen asiático. La cebolla nativa se deja de utilizar y se empieza a usar cada vez más la cebolla traída de Europa, ¿no? Del viejo mundo. Entonces, cada planta tiene su propia historia. Yo no podía tomar todas las historias, solo tomé algunas como un ejemplo. Pero esto también, cuando yo era jovencita, no diga no. Se llamaba lo que nos enseñaban en la escuela geografía de plantas. Todavía, fíjense, ese concepto es tan antiguo que Humboldt lo utiliza. Él tiene un libro precioso con unos dibujos maravillosos que se llama Geografía de Plantas, que hizo en sus estudios en Sudamérica y luego llegando a la Nueva España. Entonces, todavía se usaba el concepto de geografía de plantas cuando yo fui a la secundaria. Entonces, como verán, ahora no se llama así, ahora le dicen etnobotánica, pero estos estudios son muy viejos y los hemos olvidado. Se nos ha olvidado que están escritos y que nos enseñan mucho sobre cómo las plantas han sido manejadas a través del tiempo. Pero bueno, les voy a platicar de qué capítulos trato en el libro y luego de algunas cositas pequeñas que pude sacar en conclusión alrededor de estas cosas. Muy modestas, pero creo que son importantes, ¿no? Les voy a platicar de una porque me gustó mucho el haberlo leído a través de Fray Bernardino de Sahagún y sus estudios de 40 años en el altiplano central mexicano, ¿no? Y les voy a tratar de... Yo creo que una de las cosas que sí son en el libro importantes son las tablas. Algunas son muy largas y muy aburridas y luego no las leemos, pero con Sahagún utilicé una versión que se publicó de su libro en 1830 en España. Y también utilicé las nuevas, ¿no? Las nuevas versiones, porque no dicen necesariamente lo mismo. Entonces tengo varias lecturas de Sahagún, pero en este caso usé la de 1830, el tomo 3. Y de ahí saqué una lista de las plantas silvestres que usaban
los indígenas cuando llegaron los españoles, y que recopiló Sahagún con sus 4 estudiantes de Tlatelolco, ¿no? Del colegio de Tlatelolco. Bueno, saqué una lista, 60 plantas medicinales conseguidas de las silvestres, 60 plantas comestibles conseguidas de las silvestres. Las áreas alrededor de la milpa, llámese como le llamamos ahora, puede ser borde o bordo, puede ser a orilla del río de donde sacan agua, puede ser de orilla de canal, puede ser el bosquecillo que les queda aledaño. Todas esas zonas que ahora no consideramos parte, yo considero parte de la milpa, porque la gente las utiliza, las consume o las deja estar entre la milpa, tolerándolas. Todas esas arbences son parte de los sistemas agrícolas, porque su consumo o su uso como para la herbolaria, ¿no? Su uso medicinal o su uso alimenticio o su uso para el mercado, son muy importantes para las gentes que trabajan estos agroecosistemas tradicionales. Y entonces, Sahagún describe muy bien cada una de esas 120 plantas que saqué de este libro tercero, de la edición española de 1830. Está en el internet, todo lo pueden ver por internet, no hay problema, ¿no? De ahí encontré si se comían crudas, si se asaban, si se hervían o se utilizaban de alguna otra manera, ¿verdad? Y las medicinales también, si se ponían, se servían, se ponían en el atole y las tomaba la gente en el atole, había atoles medicinales, o si se ponían en plastos, se molían y se ponían en emplastos en distintas partes del cuerpo, etcétera. Es todo un conocimiento fundamental, importantísimo, del uso de plantas a la llegada de los españoles. Ahora, solamente, o sea, Sahagún, eso está incompleto porque hay que agregar todo lo que no está, porque ya es que también no tengo yo de veras consideración con los lectores. Son tablas de 5 o 6 páginas, por favor. Solo a mí se me pudo ocurrir ponerlas enteras, pero creo que la información es muy valiosa, ¿no? Pero si le agregamos, fíjense, que no, lo que no lo hice, si le agregamos lo que puso Francisco Hernández, si le agregamos lo que pusieron todos los que escribieron sobre plantas medicinales en el 16, pues nos va a salir una listona de 20 páginas, ¿verdad? Pero ese es el conocimiento que tenían las gentes en el siglo XVI y XVII de las plantas que estaban junto a la milpa o junto al huerto. Pero además creo que nos lleva a reconsiderar lo que llamamos milpa. ¿Qué tenemos ahora de la milpa? Aparte de las plantas cultivadas en el espacio al que seguimos llamando milpa, que hay alrededor, que está usando la gente. ¿Cómo lo está usando? ¿Para qué lo está usando? Y tenemos cosas muy nuevas. Uno de los más ilustres estudiantes que tuve cuando daba clases de ecología cultural en la Ibero, se llama José Isabel Juan Pérez, que no sé si está conectado, pero José Isabel me hizo, cuando hizo su tesis de doctorado, lo puse a que estudiara la vegetación que había junto a los recursos de agua que llegaban a los sistemas agrícolas en un lugar en el Estado de México, muy interesante, que es un lugar particularmente importante. La gente, cuando hizo la tesis José Isabel, cultivaba fresas y aprendió a cultivarlas en California, trabajando allá en la zona de Watsonville. Allá aprendieron a cultivar fresa y lo trajeron al Estado de México. Pero eso lo combinaron con el conocimiento de la milpa, con el uso de zonas aledañas para plantas que también consumían y también para
ahora están agregando algo fundamental, lo que los españoles llaman setos. Alrededor de los caminos, ¿verdad? Plantas que les proporcionan algún alimento o que se pueden vender. Y no hemos tomado en cuenta, necesitamos un estudio de los bordos, setos o como les quieran llamar, para ver qué cosas está utilizando la gente, además de los espacios que ya conocemos con su nombre como huerto, milpa, como ustedes quieran, terrazas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar porque se me va a acabar el tiempo y ya aquí me van a empezar a decir que ya me pasé. Miren, entre los capítulos del libro, los 22, tenemos el capítulo 1 y 2 dedicados a explicar cómo la antropología ha utilizado todos estos estudios sobre agricultura, cómo los ha hecho y qué antigüedad tienen y cómo ha usado ciertos conceptos. El capítulo 3 y el 4 y el 5 se dedican a discutir a qué le hemos llamado agricultura tradicional, incluyendo a alguien que yo quise mucho, que fue el doctor Hernández X, que yo le llamaba, él me decía que no le llamara doctor, él era ingeniero, que le llamara ingeniero, y por eso con mucho cariño le sigo llamando el ingeniero Hernández X, y todo lo que él proponía que era la agricultura tradicional, pero además de él hay otras personas que incluyo en esto, en esta discusión de qué era la agricultura tradicional o a qué le llamamos agricultura tradicional en México. Y ahí están mencionados varios de sus maestros de las gentes que están aquí en agroecología en Chapingo y en general en la universidad. Ahí están varias otras personas que han tratado este tema, ¿no? Entonces, luego de ahí paso a un capítulo sobre cómo se ha estudiado la agricultura tradicional en México y qué elementos hay que considerar. Por ejemplo, los centros de origen de la agricultura, los componentes de la agricultura tradicional mexicana, algún concepto muy importante que es el de los agricultores de pequeña escala y la solidaridad, que ahora pues mucha gente la tiene de moda pero no sabe qué es en la práctica. Luego, la diversidad, la agrodiversidad y la diversidad cultural como elementos a discusión sobre cómo se ha estudiado esta agricultura tradicional. Las recientes discusiones sobre agrodiversidad, los prejuicios que hay sobre el concepto de agricultura tradicional y los elementos que tenemos que considerar en el uso de este concepto de agricultura tradicional. Y luego el capítulo 7, que es el 7 y el 8, realmente son resúmenes de lo que han estudiado los arqueólogos sobre los orígenes de la agricultura en México y cómo ésta se ha difundido al resto del mundo. Pero esos trabajos pues no son míos, obviamente son resúmenes que traté de ponerlos lo más al día posible de la información con la que contamos ahora. Pero como lo dije antes y repito, las fechas y estas cosas pueden cambiar muy rápidamente en la medida que hay más estudios al respecto, ¿no? Pero lo que hasta ahorita sabemos es lo que está puesto en estos dos capítulos. Y aquí hablo básicamente del altiplano central mexicano, de los valles centrales de Oaxaca, del valle de Tehuacán y de los Tuxtlas en Veracruz, que es de donde tenemos la información más amplia. Y de ahí pasamos ya, al capítulo 8, que me gusta mucho, que es la dispersión del maíz, cómo el maíz caminó acompañado de la gente o la gente acompañada del maíz, como ustedes quieran, y cómo se fueron al norte de lo que ahora es México y ahora es el sur de los Estados Unidos, cómo se fueron al sur de Mesoamérica y cómo fueron creando una serie de rutas que son muy importantes porque nos muestran los ajustes que la planta va teniendo en su caminar. Y
estos ajustes nos explican las distintas variedades que hay de la planta de maíz. Luego ya entro con los dos sistemas que les platiqué que tomé en cuenta nada más, que son los huertos y la milpa. De los huertos trato, pues lo que sabemos de ellos históricamente, de sus orígenes más antiguos, los estudios en los Tuxtlas, en el Valle de Tehuacán, en los valles centrales de Oaxaca, y algo muy importante, la diferencia entre lo que es huerto y huerta en los tiempos antiguos y los jardines que existían también en Mesoamérica. Los jardines que son para cultivar plantas, flores, para tener aves y animales que como muchas aves se consumían, que ahora no se consumen, pero no solo las palomas, no, sino algunas aves pequeñas y todo tenían consumo alimenticio en estas épocas. Y también había jardines con plantas medicinales. Y por supuesto el huerto, cuyo árbol principal, cuyo elemento principal son los árboles, ¿no? No solo los frutales, sino también los de sombra o los que sirven para desviar los vientos o proteger las plantas que están adentro, o que son maderables y sirven para la obtención de leña. Luego la huerta, que de España y vinieron las huertas de frutas, pero en Mesoamérica había 3 tipos de huertas. Había de aguacate, había de tejocotes y había también de frutas. Y estas huertas, pues ahora tenemos hasta la fecha las huertas de aguacate, ¿no? Originadas desde las épocas prehispánicas. Ese tipo de huertas sí es de origen prehispánico. Y bueno, unas cosas muy interesantes, por ejemplo, aprendí que los aguacates, el árbol solito se vino moviendo desde los Estados Unidos, es originario de California. Y de ahí, a la medida que avanzaba el clima frío, los árboles de aguacate se fueron bajando hacia el sur. Y ya llegan a lo que ahora es México al norte, por la zona de Sonora, ¿no? Y por la costa pacífica van a ir bajando hasta Jalisco y luego ya entran al altiplano central mexicano y otra rama de estos aguacates se va hacia Guatemala. Entonces vamos a tener 2 grandes tipos de aguacate que llegan acá a Mesoamérica, el que es para zonas frías y el que es para zonas calientes. Y de ahí van a derivar otras variedades en la medida en que se van adaptando a los distintos lugares. Eso fue muy interesante en la historia del aguacate, que por cierto, una parte muy importante está en los libros, un libro muy bonito de el doctor Casas, que trabaja allá en Morelia, en la UNAM de Morelia, y que escribió junto con un montón de colegas muy importantes un hermoso libro donde habla de cómo se diversificaron las plantas y cómo se van pues generando la historia de cada una de ellas, ¿no? Ahí tiene un artículo sobre fauna, el doctor Ramón Mariaca, que no nos acompaña ahora porque, felicidades Ramón, se está recibiendo su hijo de abogado. Entonces, por eso no está aquí. Pero él tiene un artículo muy bonito en esos libros de Casas sobre la fauna y cómo la fauna doméstica en las zonas del área de Chiapas se combina con la silvestre. Y tiene una serie de fotografías, por ejemplo, de cerdos que están mezclados, ¿no? Porque como se manejan por los huertos libremente, se mezclan con la fauna silvestre, y entonces tiene un artículo hermoso en estos libros sobre la fauna, igual que las plantas se combinan, las domesticadas con los silvestres. No son aparte, están
combinados juntos, ¿no? Bueno, y después de eso entro en la cuestión de la milpa, y aquí ya no me da tiempo, pero hice una tabla chiquitita que solo tiene 6 páginas sobre los distintos tipos de milpa en México, ¿no? No la completé porque la realidad la tengo hasta el siglo XX y principios del XXI, pero nada más puse una parte porque no es posible. Pero yo creo que tampoco es posible ignorar la información que nos dan los estudios y sobre todo darlas a conocer a los lectores para que de ahí puedan seguir adelante, ¿no? Y después hay un capítulo sobre cómo el maíz, bueno, ya les conté, viaja por el mundo, ¿verdad? Cómo va, y las discusiones que hay, que si era de Turquía, se le llamaba el grano turco, y Humboldt nos explica bien por qué se llamaba el grano turco, porque ahí llegó, pero no fue domesticado ahí, no es originario de ahí. Y luego como también hay una polémica sobre si hay maíz originario de pues, las zonas altas, como es el Nepal. Bueno, todo esto me parece muy interesante, sobre todo para entender los orígenes antiguos de la domesticación del maíz. Y luego tengo un capítulo dedicado a los suelos, el agua y la erosión en sistemas agrícolas tradicionales. Esto es importante por la discusión sobre la milpa en zonas tropicales. Si erosiona los suelos o cuáles son los elementos que la milpa tiene de negativos, ¿no? Que ha sido muy discutida desde la antropología, desde la agronomía, desde todos lados, ¿no? Y por eso dediqué un capítulo a esa discusión. Luego tengo otro que me parece muy interesante, que habla sobre la ideología, las ceremonias, mitos, ritos y creencias que tienen que ver con la agricultura tradicional. El maíz y cómo ha sido vista desde la perspectiva de los campesinos mexicanos, las comidas especiales que hay para ceremonias, luego cómo pues hay una serie de ceremonias y de ideas sobre el maíz, y tomé ahí los del Humshuk en los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, que pues el conocimiento de esto lo debo a un exalumno que desgraciadamente falleció, que se llamó José Luis Blanco, que trabajó su tesis de doctorado en los Tuxtlas. Yo la dirigí, y entonces él me enseñó mucho sobre todas estas creencias que ha habido en esta zona. Y pues bueno, lástima que ya no está con nosotros, pero dejó su tesis, que es una maravilla y está publicada. Y también sobre otros trabajos que hice con ex estudiantes, uno sobre el naranjal, otro sobre, precisamente con Ramón, sobre Chenaló en Chiapas, y sobre trabajos míos en Tlaxcala, en el Valle de Toluca, ¿no? Sobre las creencias y las comidas que hay alrededor de estas cosas en relación con el maíz. Pero debo aclarar que también esto no presenté toda la información que todavía tengo que completar, y saqué o va a salir un pequeño capítulo en un libro que dirige otra exalumna mía, Laurita Reyes, que va a salir en la UAM, donde escribió un capítulo sobre estas cosas, y también con Beatriz Albores, mi amiga de toda la vida, que está sacando un libro sobre el rayo. Y entonces yo escribí sobre el rayo y su relación con las fiestas y ceremonias que tienen que ver con el maíz. Y por último saqué un capítulo con conclusiones. De eso trata el libro. Y como ya no tengo más tiempo, pues les doy las gracias y espero que se interesen en ver cómo salió esta conexión interdisciplinaria y los defectos que todavía tenemos que seguir corrigiendo. Muchas gracias. Pues
estamos, no sé ustedes, ¿verdad? Con esa intención de leer. Creo que cada una de nosotros que estamos aquí presentes, escuchando esta interesante charla, pues ya tenemos muchas ganas de leer ese libro, ¿verdad? Muchos aprendizajes hacia la agroecología y además de felicitar a todos los estudiantes egresados de agroecología por estar en una carrera como esta, ¿verdad? Celebrando los 30 años de ingeniería en agroecología dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, pues agradecemos también mucho, ¿verdad? La presencia, tenemos dentro del público, desde luego, a exalumnos, colegas de la doctora Alba González Jácome, algunos que ya hacía ella alusión, como José Isabel Juan Pérez, muchos de ellos destacados investigadores. Para ella es muy familiar decirle Ramoncito al director general de agroecología de la Semarnat, ¿verdad? Ramón Mariaca Méndez. Pero pues así es nuestra querida Alba, ¿verdad? Y muchas gracias también. Está entre nosotros la doctora Georgina Catacora, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora Cecilia Elizondo, ¿verdad? Que es vicepresidenta de la SOCLA, pero además de eso es también secretaria de la Sociedad Mexicana de Agroecología y desde luego también el presidente de esta SOMEXA, el maestro Alejandro Hernández Tapia, entre muchos otros que hemos visto que se han sumado en esta sesión. Y bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas, de comentarios, y la maestra Lulú, nuestra subdirectora académica, será quien coordine esa fase. Adelante, público y maestra Lourdes Rodríguez. Pues muchas gracias, Vicky. Doctora Alba, es un placer. Gracias. Haber gozado de escucharla y tanto conocimiento acumulado y compartirlo con nosotros, que siempre es una gran herramienta el conocimiento que otros nos pueden aportar. Le agradecemos mucho. Jóvenes, pues tenemos posibilidad de algunas preguntas a la doctora. Si hay alguno que quisiera hacer una pregunta, comentario a la doctora, es el momento. Sí, tenemos a Francisco J. Espinosa, por favor. Adelante. Adelante. No sé si ya me escuchan. Sí. Sí, ya, queridísimo amigo. Te estamos... ¿Qué tal, Alba? Muchas felicidades por el... Gracias a ti, porque me ayudaste a aprender un poco de ecología química. Bueno, el asunto que yo quiero comentar es que realmente este libro es una aportación, vamos a decirlo así, monumental al conocimiento de la agricultura tradicional, y tal como dice el subtítulo del libro, que son las bases para la agricultura sustentable, hace todo vamos a decirlo así, toda el sentido del mundo. Muy recientemente el CONACYT empezó a querer dar impulso a lo que ellos entienden por agricultura tradicional, que no sé bien cuál es su concepto que tienen. Claro que ellos deberían de leer este libro para realmente tener la idea de que los agroecosistemas son sistemas que, por llamarse tradicionales, no quiere decir que sean estáticos, sino que son constantemente dinámicos, están cambiando, están ajustándose a las condiciones que van apareciendo en el ambiente o a los mercados o a los cambios sociales. Son entes dinámicos. Y estos agroecosistemas, algunos de ellos pueden persistir y otros pueden desaparecer. Entonces, como tal, los sistemas agrícolas tradicionales es muy difícil que puedan trasplantarse sin la cultura que los acompaña, sin las personas que están ahí y sin el ambiente donde se desarrollaron. Por eso es tan importante estudiar las bases de esos que hace que funcionen, las bases de estos agroecosistemas, las bases culturales, las bases ambientales, las bases ecológicas que hacen que funcionen. Si nosotros usamos el libro de la doctora Alba
para entender precisamente qué es lo que hace que puedan funcionar todas estas cosas, entonces sí podríamos empezar a tomar esos elementos para tratar de ajustarlos, no trasplantarlos como tal, sino ajustarlos a otras condiciones de nuestro gran y diverso ambiente agrícola que tenemos en México. No me queda más que felicitar a la doctora porque realmente es una obra monumental, de esas que van a tener una trascendencia gigantesca. Y a mí me hubiera gustado, si no sé si se puede todavía, que leyeran la presentación del libro que hizo el doctor Stephen Glisman, que es una presentación magnífica. Si hay alguien ahí que pueda leerlo y traducirlo del inglés, pues sería realmente una gran presentación para esta obra, para este libro. Y eso sería todo el comentario que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene la presentación. Si mientras tanto podemos darle la voz a Jesús Alejandro, y si en lo que se encuentra la presentación y alguien la puede dar lectura. Adelante, Jesús Alejandro Martínez. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos y a todas. Doctora Jacome, muchas gracias por la información que hoy nos presenta. Es muy interesante. Y precisamente a mí me llamó la atención un punto que usted nos presentaba al inicio de su exposición, sobre la parte de los trabajos interdisciplinarios, multidisciplinarios, a lo mejor también transdisciplinarios. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la clave para que cuando se hagan trabajos en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, se logren estos trabajos de manera exitosa? Porque yo creo que desde que surge toda esta parte de la agroecología, es muy importante hacer estos trabajos de manera interdisciplinaria, también multidisciplinaria, pero siempre es difícil lograr tener esos equipos de manera interdisciplinaria que estén trabajando de manera exitosa, ¿no? Yo creo que eso es un asunto muy difícil que se logra tener. Y también hablaba sobre la parte de los huertos, doctora. Quería preguntarle también cómo sería posible llegar a inculcar en las escuelas de nivel secundaria, primaria y a lo mejor hasta preparatoria, la parte de la educación agrícola, a través de la implementación de huertos, de la implementación de este tipo de talleres. No sé, esa parte es la que me causó un poco de intriga y de más duda. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Mira, para lo que se refiere a la primera cuestión que hiciste, yo creo que algo fundamental para poder trabajar con gentes de otras disciplinas es que tengas ganas de hacerlo y que tengas ganas de participar. Que tengas además el espíritu de colaborar con otros. Es decir, la primera cuestión es que te lleves bien con las gentes con las que vas a trabajar. Entonces, si no te llevas bien, la cosa no va a caminar. Y por eso muchos proyectos lo que acaban es porque cada gente haga lo suyo por su parte y luego se junta todo para evitar los conflictos personales. Yo creo que ahí los conflictos personales son el problema grave de los estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios. Y la única manera es la buena voluntad de la gente para llevarse bien y la disposición para aprender de los otros lo que uno no sabe y no conoce. Y después, bueno, pues el tener un buen proyecto en el que todo el mundo haya opinado y que más o menos contemple el cubrir preguntas que a todos les importan, que a todo el mundo las considera necesarias, importantes. Esos serían los dos elementos en este sentido. Y bueno, eso quiere decir que si tenemos pues lo que algunas gentes tienen, la necesidad de sobresalir, la necesidad de que la gente haga lo que nosotros queremos sin escucharlos. Es decir, si no tenemos una disposición personal a trabajar en colectividad, es mejor que la gente haga cada quien su estudio por su cuenta y luego se juntan.
y ya un grupo pequeño de gentes analiza todo para hacer las conclusiones. El problema para que funcionen los proyectos interdisciplinarios son las personas. El que van con, pues todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere que los otros hagan lo que ellos dicen y tiene poco afecto a la discusión académica, no a los pleitos. Ese es el problema que tienen y que han tenido siempre, ¿no? Y los que han funcionado son porque cada uno hace su estudio alrededor de un proyecto que ya está previamente planeado y a cada quien le toca hacer su parte y ya después y hay quienes pueden hacer las conclusiones, ¿no? Que es como funcionó, por ejemplo, el gran, enorme proyecto que trabajó Magnish en Tehuacán, ¿no? Trabajaron cientos de personas, pero el proyecto central lo hizo él con unas pocas gentes, que son los coordinadores luego de cada libro, de cada uno de los 7 libros, y cada quien hizo su investigación y luego se juntaron, ¿no? Y solo así funcionó porque era demasiada gente para que se llevara bien. Pero conozco otros proyectos, por ejemplo, el que hizo Alfred Siemens con sus colegas arqueólogos y geógrafos en Belice. Sí funcionaron más o menos, pero nunca salió un reporte íntegro de lo que había pasado en Belice, lo que habían descubierto. Nada más fueron saliendo artículos, ¿no? de los participantes. Y el chiste de un proyecto de este tipo es que se publique todo, ¿no? Para que la gente lo conozca. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta sobre la interdisciplina. Es bien difícil. No es fácil poner en contacto a los colegas, ¿no? Así es, doctora. ¿Y cuál era la otra Claro, pregunta? muchas gracias. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta hacía referencia a la parte de los huertos, de sobre los cómo... huertos. Ajá. El estudio de huertos no solo es el agroecosistema más antiguo del que tenemos noticia, sino es uno de los más estudiados en el mundo y de los más dispersos. Encuentras huertos en todo tipo de climas, en todo tipo de altitudes, en todo tipo de culturas. Y hay una variedad enorme de huertos. Hay partes de, por ejemplo, los huertos circulares de Asia, conocemos poco en México sobre ellos. Y son muy importantes en cuanto al uso del manejo del espacio. Pero como nosotros tenemos huertos desde tanto tiempo atrás, pues estudiamos mucho los huertos mexicanos y no los de otros lados, para ver cuáles son las semejanzas y diferencias y poder sacar conclusiones mayores sobre el sistema. Además, es un sistema que comercialmente también es muy productivo. Por ejemplo, cuando se describen en el siglo XVI y XVII los huertos que había en México, había huertos que daban un montón de dinero y huertas también de frutales, por ejemplo, las que tenían los agustinos en San Ángel, el huerto de San Ángel, tenía 30,000 árboles de pera, pero de distintas variedades, y tenía una zona donde tenían ya su jardín con verduras, ¿no? Para el consumo de ellos. Y ese producía mucho dinero y generó muchas envidias. Les querían poner impuestos por todos lados, porque vendían toda la producción de los 30,000 perales, ¿no? En distintas partes de México, o hacían mermeladas o cosas derivadas que también vendían. Entonces el huerto es un sistema que puede ser también económicamente productivo, no nada más ecológicamente, sino económicamente, y puede también dar alimentos una parte del año a la familia. No platiqué ya de esto, pero el huerto mexicano es muy especial porque va a combinar el huerto prehispánico con el huerto que traen los españoles, y en el huerto mexicano no nada más hay frutales, también hay otras plantas. Hay verduras, en algunos hay hasta maíz, hay de todo. Es decir, es altamente diverso. Su característica principal del huerto mexicano es la diversidad. Y eso pues todavía necesitamos
meternos un poco más para ver cuál es el papel de cada planta. Y una cosa que aprendí con mi amigo, el doctor Espinosa García, es que necesitamos estudiar las plantas, en qué parte de la planta y en qué edad se consume. Qué parte de la planta va para la familia, qué parte de la planta va para el mercado, de todas las que acompañan a los distintos agroecosistemas, no solo el huerto, sino la milpa, ¿no? Las plantas silvestres, cuándo las consume la gente, cuándo las usa para dar a los animales, cuándo las corta y las quema junto con lo demás en el campo de cultivo. No tenemos mucha información de esto. Estos son cosas que se tienen que trabajar. Y en el huerto mexicano, el que combina, el que es de policultivos, pues nos faltan muchos estudios, porque no todas las plantas son para el mercado. Hay unas que son para la familia, otras son para leña, para límites de los terrenos, para controlar la dirección de los vientos en ciertas épocas del año, para reducir el impacto de las heladas en zonas frías, ¿no? De los huertos todavía no sabemos tanto, a pesar de todo lo que hay escrito sobre los huertos, no sabemos tanto como deberíamos saber. Ahora, que el sistema se tendría que conocer, por ejemplo, ahorita que están hablando de los proyectos estos de la 4T, estos proyectos son mezclar frutales con árboles de ecosistemas naturales, ¿no? Bueno, han habido varios proyectos en México al respecto. Deberíamos estudiarlos a profundidad para ver en qué triunfaron y en qué fracasaron y qué se puede proponer para que esto siga funcionando. Pero nos faltan estudios y en ese sentido pues tampoco podemos inventar. Tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Para poder resolver algunos problemas. Pero son sistemas que han sido muy antiguos y han pasado por distintas etapas, ¿no? Al punto que a veces se ha pensado que ya están en extinción en algunas partes y en otras no. Pero deberíamos tener mucho más información al respecto para poder usarlos como un elemento que nos permita ajustar. Esa es la palabra clave, ajustar, adaptar socioculturalmente y ecológicamente algunos elementos de estos sistemas para los desarrollos nuevos. No sé si contesto tu pregunta. Tenemos otras preguntas. Aquí estaría Marta Irene, por favor. Adelante, Marta Irene. Primero quiero felicitarla, y no solo por este libro, sino por su investigación, aportaciones y su trayectoria, porque pues todo esto que usted nos platica en una hora y que nos transmite en palabras quizás muy comunes, refleja, ¿no?, un verdadero compromiso y una verdadera pasión por lo que usted está estudiando. Y pues es porque yo igual la he seguido como lectora, porque soy de Tlaxcala, entonces en algunas áreas pues para buscar alguna información en algún momento llegué a usted y me puse a investigar después para construir el proyecto de mi servicio en huertos. Nuevamente me di cuenta que usted también tenía un escrito, ¿no? Entonces me doy cuenta que usted ha escrito sobre muchos temas desde muchas perspectivas que son interesantes de abordar, ¿no? Por ejemplo, los orígenes del agroecosistema, que así, sí, sobre Tlaxcala. Yo leí dos archivos, uno que se llamaba Sistemas Agrícolas en Orografías Complejas, las terrazas de Tlaxcala, y otro de Ambientes y Agricultura. Te dejo una de notas. También leí con la doctora. Ah, excelente. También leí en el Atlas Biocultural lo que usted escribió sobre los orígenes de los agroecosistemas y los huertos en México, en el libro del Huerto Familiar, el sureste de México, con Ramón Mariaca también. Creo que es bueno sumergirnos un poco a la historia, retomarla y conocer los contextos que se dan actualmente para verdaderamente plantear
pues proyectos que sirvan, ¿no? Sean funcionales y que consideren a las personas, porque usted ya lo dijo, ¿no? Los que le dan sentido y le siguen dando este seguimiento a las plantas son las personas, ¿no? Son las que eligen qué siguen consumiendo, qué no, a qué les dan uso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que usted ha hecho y creo que este libro que usted está publicando y que nos va a compartir es una base no solo para los estudiantes, sino para aquellos que creen y viven la agroecología. Entonces, y además que leerla a usted como autora es algo que representa mucho, ¿no? Porque pues igual leemos a muchos autores hombres, entonces yo creo que también ampliarnos a nuevas perspectivas, a nuevos panoramas. Y gracias nuevamente. Gracias a ti. Te dejo un CD aquí con la doctora. Sí, pero no sé si lo ves. Ese es el CD de... Miren, yo siempre quiero que hagan CDs porque son muy baratos. Y entonces puede uno obsequiarle a mucha gente o comprarlo. Pero Muchas este gracias, es para Muchas ti. gracias, doctora. Ahí dejé. Lo reclamaré. Sí. Aquí lo tendremos, aunque sea copias. No, pero no es copia, es un CD. Y tiene ¿no? la ventaja de que están a color las fotos. También una invitada, Georgina Catacora Vargas, quiere participar. Adelante. Muchas Hola, gracias. gracias a ti por escucharme. No, un placer, doctora Jacome, escucharla. Yo estoy participando gracias a la invitación de Virginia, le agradezco mucho. Pero ya que tengo la palabra, aprovecho también, me animo a felicitarla y agradecerle a nombre de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Muchísimas gracias. Y después de haberle escuchado, quisiera hacerle una consulta de una observación personal del trabajo que realizo en las comunidades indígenas de Bolivia. Yo soy de Bolivia. Y si bien no, el trabajo que usted está presentando ahora está más centrado en México, como sabemos el maíz pues se ha distribuido en toda nuestra Latinoamérica y los Andes es un centro de diversidad muy importante. Y al haberle escuchado hablar sobre el maíz turco, el maíz de Nepal, me animo a hacerle esta pregunta porque en la nación indígena guaraní, al sur este de Bolivia, en un ecosistema de Chaco que compartimos con Paraguay, Argentina, en esta parte donde en Bolivia está la nación indígena guaraní, se cultiva el maíz en una estructura muy similar a la milpa, porque se utilizan frijoles que en el idioma nativo se le llama el frijol maicero, porque está muy adaptado a producir con el maíz. Y otras cucurbitas que también adoptan los nombres locales. Lo que me pareció muy interesante, porque en otros lugares de Bolivia, por ejemplo en la Amazonía, el maíz se asocia con la yuca. En los valles con cucurbitas, pero no con frijol. En el altiplano también es diferente. Entonces me llama la atención y me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son en esto que usted trabaja de ecología cultural e historia ambiental, cuáles pueden ser esos factores de observación, de interacción con los ecosistemas que hacen que se reproduzcan estas estructuras sin que haya habido evidentemente o aparentemente un contacto entre culturas indígenas con una distancia geográfica? Y esto no es nuevo en la nación guaraní, esto también se considera una forma de producción ancestral. Y te le consulto por si usted conoce también alguna literatura que yo no he encontrado que hable sobre esta reproducción, entre comillas, lo voy a decir probablemente de forma muy equivocada, de la reproducción de la milpa en otras geografías indígenas. Pues se le agradecería mucho y nuevamente un gusto haberle escuchado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Georgina. Mire, yo estuve con el doctor Glisman, fuimos a un congreso en Italia hace ya un ratito y acabando el congreso hicimos un viaje permítame, déjeme pagar la rosada que la había yo apagado. Hicimos un viaje por el Véneto
para entender un poco la cuestión agrícola en esta zona. Y estuvimos recorriendo varias granjas y varias zonas ahí donde había caballos y producción agrícola de uvas para vino, para los vinos blancos italianos. Bueno, llegamos a una zona, no me va usted a creer, yo me quería desmayar, estaba igualito que una zona de milpas en Tlaxcala. Y Steve y yo no lo podíamos creer, pues estaba el maíz con el frijol, con la calabaza, igualita a una milpa de una zona en Tlaxcala que se llama Apetatitlán. Entonces saqué fotos que luego ya no sé qué pasó, las perdí, hasta no sé qué ocurrió con las fotografías, pero era una milpa. Entonces me salió la misma pregunta que a usted, ¿de dónde llegó la milpa para acá, no? Para el Véneto. Y después, ya muchos años después, con una persona que creo que nos está viendo, porque vi que se había conectado con Jorge Servín, estuve recorriendo, pues un mes estuvimos trabajando con la zona en Paraguay del Chaco, y estuvimos ahí visitando pues, toda la región, y luego también fuimos en otra ocasión a la zona guaraní de Paraguay. Y que encontramos ahí cosas muy interesantes, por ejemplo, que los indígenas estos que les llaman silvícolas allá en Sudamérica, consumían chile silvestre, igual que se consume en Oaxaca, en México, chile silvestre, ¿no? Junto con el cultivado, los dos tipos, ¿no? Y de hecho, Flannery, que hizo un estudio en Oaxaca, encontró más o menos para el preclásico de acá, una combinación cuyas fotos tiene Conavio, ¿no? Son 10 variedades de chile, son 5 cultivadas y 5 silvestres. Y encontramos esa cosa ya en el Paraguay, con estos grupos, ¿no? Ahora, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo podríamos explicar esto? Yo creo que por la difusión que hacen, por ejemplo, los jesuitas, que los jesuitas que van a Paraguay, a esas regiones. Podría ser, no tengo suficiente información, tendríamos que ponernos a estudiar esto. ¿Qué te parece que empezamos tú y yo a tratar de contestar esto, no? Mira, te dejo aquí con mi amiga Vicky, mi amiga de muchos años, te dejo mi correo electrónico, nos comunicamos y buscamos. ¿Qué podemos leer? Bueno, podemos leer a Stuart cuando estuvo haciendo sus trabajos en Sudamérica. Hay un volumen completo para Sudamérica. Vamos leyendo a ver qué encontró en esas regiones, ¿no? Y los alemanes también han trabajado en esas zonas. Y hay que leer lo de los jesuitas en Sudamérica. ¿Qué te puedo decir? Que hay que hacerlo. Porque ahorita son suposiciones lo que podemos decir, ¿no? Yo pienso que una parte fueron los jesuitas y otra los mismos españoles que entraron en estas regiones, ¿no? Que llevaron estas cosas, estas formas de manejar los cultivos, ¿no? Pero consideremos una prehipótesis así muy, como vaga, ¿no? Todavía. Pero bueno, vamos a leer y a trabajar. Y podemos invitar a Jorge Servín, que no sé si estaba todavía por ahí, pero yo lo vi cuando se conectó, que él sabe horrores, es uno de los grandes conocedores de los grupos indígenas de Paraguay y supongo que también del sur de Bolivia, ¿no? ¿Qué te parece que hacemos eso? Y eso es lo que te propongo. Vamos a ver qué aprendemos. Muchísimas gracias, doctora. Una alegría, y voy a dar seguimiento con Virginia. Muchísimas gracias a las dos. Mi correo y nos escribimos. Sí, Georgina, estoy a tus órdenes. Oh, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Está Ray Maldonado, por favor. Ray.
Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, pues agradecerle por su ponencia, está bastante informativa y bien desarrollada. La verdad es que no se hace nada pesado escucharla, o sea, como que podríamos escucharla más tiempo todavía. Y Gracias. tenía una duda con respecto a si usted tiene o nos podría enlistar cuáles considera que son las mejoras o las innovaciones tecnológicas que marcaron un parteaguas en la agricultura prehispánica. A su consideración, sé que es muy difícil por el acceso a la información o conseguir la información resulta un poco complicado, pero ¿cuáles consideraría usted que serían? Bueno, vamos a comenzar con un elemento básico en la tecnología agrícola mesoamericana, la coa o bastón plantador. Aparentemente solo es un palo, ¿verdad?, con la punta aguzada, a la cual luego cuando llegan los españoles le agregan la punta de metal. Pero, ¿son todas las coas que hay o que quedan todavía ahora iguales? No. Hay coas de distintos grosores y de distintas alturas, distinto tamaño en la altura. ¿Y por qué? Bueno, porque está ajustada al terreno. Yo vi en la zona de Puebla, de la Sierra de Puebla, la parte que va a conectar luego con la Sierra Norte de Puebla, el uso de unas coas muy altas, pero los terrenos no tienen terrazas. Los terrenos de cultivo están sobre las lomas y algunas muy empinadas con hasta 30, 35 grados de inclinación, sembradas con maíz, con esa coa, y sirve para esos terrenos inclinados. Pero vi coas que nada más tienen 1 metro de alto en otras partes de México. El tamaño de la coa está adaptada a la altitud y la forma del terreno. Entonces, a este palo, ¿verdad?, con la punta endurecida, con la llegada de los españoles se le agrega la punta de metal y se sigue usando hasta la fecha. Claro, cada vez menos porque hay menos gente dedicada ya a la agricultura en muchas de estas regiones de México, pero se sigue usando. Me tocó verla, ¿no? Todavía. Y la gente amarrada con un lazo de la cintura, amarrada de un árbol, ¿verdad? Y con la coa esa, con el palo tan alto, pudiendo sembrar en las distintas zonas de los cerros, ¿no? De las inclinaciones en los cerros. Creo que un factor que hay que tomar en cuenta para las adaptaciones que tiene la tecnología es la introducción del metal, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, había distintos tipos de coas, ¿verdad? La asada, ¿no? Cómo se le pone también la punta de metal, y entonces se sigue usando, pero ya adaptada, ¿no? Entonces, ¿qué cosas van yo no soy experta en tecnología, como lo es, por ejemplo, gente como el doctor Artemio Cruz, que es experto en tecnología y tiene, por cierto, un enorme libro que espero que publique pronto, que me dio la oportunidad de leer para darle mi humilde opinión sobre algunas cosas, sobre el arado, ¿no? El arado es una innovación que entra y que en algunos lados es muy útil y en otros yo podría decir que causa cambios muy fuertes en el suelo, dependiendo del animal que va acompañando al arado, si es un caballo, si es una mula, si es un par de bueyes, ¿verdad? La profundidad que entra a la punta del arado en el suelo. Y es diferente en suelos delgados que en suelos que son más gruesos, ¿no? De esto él es el que sabe. Yo realmente lo que pude leer en su borrador de su libro, ya lo estoy quemando para que se apure a publicarlo, porque está muy bueno, ¿no?
nos explica esas adaptaciones que tienen las herramientas agrícolas también con la llegada del metal, ¿no? Básicamente, y de la rueda y el arado a la agricultura, a la tecnología agrícola mexicana, ¿no? Pero sí vamos a tener una combinación. Algunas herramientas se siguen usando, pero se adaptan a los metales, ¿no? Ahora, el metal es muy caro y el arado va a usarse de madera muchas veces sin la punta de metal porque es muy costosa. Pero no sé qué pasó aquí en la... El caso es que las herramientas es un elemento clave en la pregunta que hiciste. Otras son técnicas, como decía, como ocurre, por ejemplo, con esta cuestión de poder introducir frutales más rápidamente y sin el problema de la adaptación o no adaptación de las plantas a los terrenos, como es el injertado, ¿no? El injertado de manzana, de pera, etcétera, o de las uvas en las plantas nativas, ¿no? Eso es una cuestión muy importante porque es usar la planta nativa, pero agregándole, dándole un agregado muy importante, ¿no? Entonces, la tecnología agrícola es algo fundamental. En el agua, en el manejo del agua, hay otra serie de sistemas que ya existen en Mesoamérica y que son enriquecidos por la llegada de la rueda para poder jalar el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, las compuertas prehispánicas se abren desde abajo, por eso hay buzos, están retratados en el Tlalocan, en Teotihuacán, ¿no? El buzo tiene que nadar en el canal y subir la compuerta a mano. Con la llegada de la rueda, esto se puede hacer ya desde arriba, ¿no? Con las poleas. Entonces, hay toda la innovación tecnológica, llamaría yo, a todos los cambios y las adaptaciones nuevas, los ajustes. ¿Qué tiene la tecnología mesoamericana? La capacidad de adaptarse, reajustarse a la introducción de los metales, de la rueda y de el arado, ¿no? Creo que son las cosas que van a sufrir más cambios con la llegada de los españoles y más adaptaciones. Pero hay, por ejemplo, miren, hay algo que es importante de ver. En la época prehispánica no tenían que quitar las piedras de los terrenos pedregosos, simplemente con la coa se hacen los agujeros donde no hay piedras y las piedras se mantienen en el lugar. Con la llegada de los españoles, con el arado no se puede manejar en zonas pedregosas, hay que quitar las piedras y ponerlas en la orilla, como bardas, ¿no? Bardas alrededor. Y hay unas preciosas todavía en la zona de Zamora, en Michoacán, cómo construyeron, ¿verdad? Zonas totalmente bardeadas con piedra, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿cuál es el papel de las piedras en los sistemas agrícolas? Bueno, mantener humedad. No solamente servir como límite, sino mantener humedad. Y recuerdo un sistema que es del siglo XVII, que se encuentra en las Islas Azores, que es un sistema portugués, ¿no? Para generar con la piedra espacios que a veces son muy chicos, de 1 metro por 2 de largo, o van variando de tamaño, y adentro el cultivo de vid, de uva, que es usada para generar vinos que se exportan a Italia y a Alemania principalmente, ¿no? Es un sistema del siglo XVII, cercando los terrenos con las bardas de piedra. Entonces, tampoco hemos estudiado mucho estas bardas de piedra, sabemos muy poco de ya su función concreta en los agroecosistemas mexicanos, pero sí sabemos, por ejemplo, porque fue la FAO la que regeneró estos sistemas en las Azores, están en la isla, en Magdalena, en las Azores, ¿no? Y es un programa muy grande de UNESCO y de FAO, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta, por eso decía, la agroecología requiere todavía de muchos estudios para poder entender el papel que los elementos de un sistema tienen en él. No sé si contesto tu pregunta.
Tenemos 3 participaciones más, doctora. Sí, no sé si no nos borran del sistema. No se preocupe, no se preocupe. Juan Jesús Velasco es un invitado, quisiera participar, por favor. Sí, con mucho gusto. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, queridísimo? Bien, aprovechar para saludar a los colegas de la Universidad de Chapingo, primero. Aprovechar para agradecer el cobijo que le han dado a mi querida maestra Alba González, un cobijo académico que aquí estamos viendo los frutos. Muchas gracias. Por supuesto, felicitar a Alba porque con este libro te consolidas, querida maestra, a nivel internacional como una autoridad en la antropología ecológica por lo pronto. Yo hablo en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este es un libro que te consolida internacionalmente. Y agradecer por esto que nos regalas, este libro, para actualizar nuestros programas académicos de licenciatura y posgrado, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y espero tenerlo en físico, a ver si te mochas también. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ti por acompañarme en tantos viajes y tantos recorridos por este país. El doctor Juan Antonio Cruz, de aquí del Departamento de Agroecología. Por favor, doctor. Sí, gracias, maestra Lulú. Doctora, pues mire, yo de estarla escuchando y como decía la compañera Marta hace rato, de leer sus trabajos, me queda, estoy plenamente convencido de que existen las personas sabias, ¿verdad? Siempre lo decimos, o sea, hay personas que nos dan la pauta, ¿no? Para poder continuar con nuestro trabajo, para reforzar nuestro conocimiento. Y creo que, se lo digo con toda sinceridad, se lo digo absolutamente convencido, usted es una de esas personas, que tiene una gran sabiduría, que además logra transmitírnosla con un lenguaje muy sencillo, muy claro, como lo decía la compañera hace rato, sin necesidad de ninguna ayuda visual, cosa que ya no podemos hacer otras personas. Si no tenemos la presentación en PowerPoint, nos quedamos callados y nos es muy difícil tener una narrativa, ¿verdad? Como la que usted nos ha presentado en este momento. Y eso a mí me da mucho gusto y es un ejemplo que debemos de seguir, ¿sí? Porque obviamente eso nos habla de una enorme capacidad intelectual que usted tiene. Y yo le agradezco que nos haya compartido, que haya aceptado presentar este libro en el Departamento de Agroecología de nuestra universidad, porque creo yo que es un material que tendrá que ser fundamental para nuestro trabajo. Siempre decimos que la agroecología abreva de la agricultura tradicional, ¿sí? Toma muchos ejemplos de ella, pero hay que reconocer que nos hace falta muchísimo conocimiento acerca de lo que eso significa. Y creo que usted, con todo este esfuerzo que ha hecho, nos va a aportar muchísimos elementos para tener fundamentos cada vez más profundos, más sólidos, acerca de esto que se señala que tiene la agricultura desde la perspectiva de la agroecología. Entonces, yo quería aprovechar el espacio para agradecerle, para felicitarla y para reconocer esto que decía hace rato, que usted es una persona con una gran sabiduría y que, pues, escucharla, creo que nos abre muchos caminos, y que ahora es nuestra obligación, seguir. Y para los compañeros estudiantes, a las muchachas, los muchachos que la están escuchando, son muchachos muy jóvenes, ¿verdad?, de la licenciatura en Ingeniería en Agroecología, pues yo creo que aquí hay un claro ejemplo de cómo es que podemos llevar a cabo un proceso de investigación, un proceso de reconocimiento de cosas tan complejas como las que usted nos ha presentado, a partir de una gran disciplina y a partir de tener muchísimas experiencias. Entonces, yo invito a las y los estudiantes a que nos acerquemos a sus trabajos, que los revisemos con mucho detalle y sin duda alguna todos vamos a continuar reconociendo la trascendencia de lo que usted ha hecho. Reitero mi agradecimiento y pues espero que en otros momentos nos siga acompañando, ¿verdad? Afortunadamente la doctora Virginia siempre propone que usted participe en eventos que organizamos desde acá y creo que es algo que hay que agradecerle y que señalarle que siempre tiene que estar impulsando. Muchas gracias, doctora, que pase bonita tarde. Gracias a ustedes y por la paciencia para escuchar.
No, al contrario, es un placer, doctora. Y tenemos a Osvaldo Trujano, que es de Medios Audiovisuales de aquí de la universidad. Adelante, Osvaldo. No oigo. Buenas tardes. Son dos preguntas, doctora. Primero es si es posible considerar el manejo agroecológico en áreas de Chinampa para generar nuevas áreas de producción con esta visión agroecológica. Y la segunda es, en temas de salud pública, ¿cómo se puede documentar el impacto nutricional y ambiental del uso de sistemas agroecológicos para generar políticas públicas? Muchas gracias. Bueno, sobre la chinampa, han habido muchos intentos en México de reorganizar o organizar o crear o recrear chinampas en otras partes que no sean Xochimilco. De los más conocidos está el de las chinampas tropicales que creó y organizó y además siguió los estudios por algún tiempo importante, allá en la zona de Nacajuca, en Tabasco, un proyecto muy importante que se llamó así, de chinampas tropicales. Quien hizo esto fue el doctor Arturo Gómez Pompa, que con un equipo de gente, de sus estudiantes y de sus colaboradores que habían estudiado las chinampas de Xochimilco, y llevó chinamperos de Xochimilco allá a Nacajuca para crear las chinampas tropicales. La idea original era crear agricultura en estas chinampas tropicales, pero el asunto no funcionó del todo porque las chinampas tropicales se hicieron en una zona donde el agua es mucho más profunda que en Xochimilco. Y se hicieron a máquina, pero las máquinas son pesadas y compactaron los suelos. Entonces se tenían que irrigar no por filtración como en Xochimilco, sino por lanzar el agua hacia los cultivos. Pero sí funcionaron para otras cosas, para sembrar otros productos, como por ejemplo una planta de cuyas hojas se podían hacer esteras y otros tejidos y demás, ¿no? Sí funcionaron, pero no en el sentido agrícola como se tenía pensado, sino en un sentido más bien para producir cosas para el comercio. Pero no agrícolamente no caminaron del todo, ¿no? Las razones son pues las diferencias en los terrenos, ¿no? De Xochimilco con relación a los terrenos de Nacajuca, que se inundan cada año y de manera bastante fuerte, ¿no? Otro conjunto de chinampas se crearon. Bueno, pero la persona que sabe más sobre qué pasó y cómo se puede ver por qué cómo funcionaron las chinampas es un exalumno mío que fue mi ayudante de investigación, es un excelente investigador que está en antropología en la UAM, a quien yo le llamo Manuelito, y que me parece que está conectado, porque te podíamos presentar con él. Bueno, entre Ramoncito, Manuelito y todos ellos hemos hecho los estudios, a ellos les debo una parte importante de lo que conozco de los sistemas agrícolas a través de sus tesis de maestría y de doctorado, ¿no? Entonces, José Manuel te puede platicar con más detalle lo que pasó con las chinampas de Nacajuca, ¿no? Él además entrevistó a Arturo Gómez Pompa para su tesis y para ver qué había pasado con las chinampas tropicales, ¿no? En el Estado de México se hizo un intento en la zona que había sido la zona lacustre del Valle de Toluca, o sea, toda la cuenca alta del Lerma, ¿no? Se hicieron, cuando se desecó todo esto, en una zona que quedó con agua, se crearon unas chinampas también, llevando también los chinamperos de Xochimilco y demás. Y estas también fracasaron por la inundación.
Estas zonas se inundan cada año y pues resulta que tampoco pudieron conectar lo que sembraron al mercado. Las chinampas de Xochimilco están hechas para producir alimentos para el mercado. Y sé que ahorita hubo un programa de regeneración de las chinampas que además financiaron varios organismos, entre ellos la FAO, y que publicaron el libro sobre todas las chinampas. El problema en Xochimilco ha sido la contaminación del agua y además pues los distintos temblores que han fracturado la zona, ¿no? Es una cuestión también geológica. Creo que para contestar tu pregunta se tendría que ver estos estudios en particular. La Metro de Iztapalapa también tiene una investigación muy fuerte sobre chinampas, ¿no? Entonces, hay varios componentes. Habría que reestudiar ahorita lo que está pasando con las chinampas que quedan, no las de flores nada más, sino también las de verduras. Para ver qué pasa, qué ha pasado, cómo lo han solucionado o cómo no se ha solucionado, para poder ver si son adaptables a otras zonas. Pero los dos ejemplos que conozco, el de las chinampas tropicales, que por cierto, estuve ahí porque nos invitó Gómez Pompa cuando se inauguraron. ¿Y quién era entonces el director del INA que estuvo ahí? Pues un señor que se llama López Obrador, que era director del INA entonces y estuvo en la inauguración de las chinampas tropicales. Yo estuve ahí junto con mi maestro Palermo y otros alumnos que tuvimos la fortuna de acompañarlo, de ir en comitiva para cuidar a nuestro maestro. Fuimos a la inauguración de las chinampas tropicales, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Bueno, leería lo que hay escrito, iría a hacer unas encuestas con la gente actual que tiene los cultivos de legumbres y de flores en las chinampas. También hubo una tesis de una exalumna mía, pero no eran sobre las de Xochimilco, sino sobre las de Chalco, pero son en la zona vecina, ¿no? Hay una amplia bibliografía que se puede consultar sobre el chinampas, ¿no? Y para ver en qué tuvieron éxito y en qué fracasaron, y para ver en qué condiciones se pueden o se querrían recrear, ¿no? Para ver si es factible. Pero hay otro sistema, primo hermano de las chinampas, que es el de camellones. Y el sistema de camellones se ha hecho en Tlaxcala. Y la gente que ha trabajado esto tiene un conocimiento muy profundo de cómo funcionan los camellones. Funcionaban muy bien, perfectamente bien, hasta hace poco en que abrieron carreteras y desecaron las zonas para meter carreteras y caminos. Y ahí el que los camellones no funcionaran no tiene que ver con el camellón mismo, sino con las políticas para abrir caminos y cerrar los camellones. Ahora, ¿quién te puede ayudar sobre los camellones? Bueno, está el doctor Tomás Martínez aquí del colegio, está aquí al lado del Colpos, ¿no? Y yo hice mi tesis de doctorado sobre eso y está publicado. No tengo copias por desgracia porque se sacó junto en Tlaxcala con el fideicomiso que había de Tlaxcala. Yo no tengo ejemplares, pero debe haber en biblioteca y sobre la zona esta de la cuenca de la Toyaxahuapa. Pero los camellones han funcionado mejor que las chinampas. Pero los han desaparecido porque los han querido convertir en carreteras y en tapar los canales para hacer monocultivos y cosas así. El fracaso de ellos es no por el sistema mismo, sino por cuestiones ajenas al sistema que tienen que ver con la política de los estados, ¿no? Para cambiar la fisonomía de las regiones. No sé si contesto tu pregunta. ¿Y cuál era la otra que no apunté? Sí, muchas gracias. Sí. La segunda es en temas de salud pública. ¿Cómo se puede documentar el impacto de la agroecología? La persona que sabe horrores, que es una persona genial,
que sabe sobre todo esta cosa de alimentación es el doctor Luis Vargas Guadarrama, de la UNAM. Él estaba encargado, ahorita no sé, tiene rato que no hablo con él, no me comunico con él, pero era el jefe de los proyectos de investigación sobre alimentación en la UNAM. Y si alguien sabe de alimentación, él es médico, pero aparte de ser médico, es doctor en antropología. Sabe horrores. Él te puede realmente ilustrar sobre todo la cuestión de alimentación en México, ¿no? Y es un experto. Te recomiendo que te comuniques con él. Está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Él sabe. De nada. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Estamos muy complacidos. Fue un deleite escucharla, aprender de usted y, por supuesto, estamos en la mejor condición de volverla a invitar, ya cuando estemos en actividades presenciales, gozar de su presencia y de su plática. Siempre será un deleite. Muchísimas gracias. Todas sus órdenes. Gracias. Cuando ustedes bienvenida siempre Gracias. Bienvenida siempre a nuestro departamento, doctora. Ha sido un placer. Jóvenes, estamos en deuda con la doctora. Obviamente estamos obligados a leer su obra y nos vemos el próximo miércoles en la cita que tenemos aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctora, un abrazo. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Felicidades por su nuevo libro. Gracias. Felicitaciones, sí, muy bien. Ya veremos que hagan una edición en ebooks para que salgan a costo. Genaro, muchas gracias. No, gracias por tanta sabiduría, tantos... A todos les digo Genarito y tantos conocimientos. Genarito. Felicidades. Querido amigo Francisco. Hasta luego, Alba. Muchas felicidades nuevamente. Espero vernos pronto. Dale. Espero que nos acompañes acá en Tepoztlán pronto. Bueno, cuando ustedes me inviten. Gracias. Adiós. Muchas gracias nuevamente y les escribo, doctora. Sí, Georgina. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya salimos, no acaban de salir. Por ahí nos vemos pronto. Cuídate. Adiós.